El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. El muro de Berlín fue construido en agosto de 1961 por la República Popular Alemana, llamada entonces Alemania Oriental de manera corriente, y ese muro se convirtió en los años siguientes prácticamente en uno de los símbolos de la Guerra Fría, y todos los medios, los políticos del lado capitalista, del lado occidental, lo bautizaron como el muro de la vergüenza. Los alemanes orientales trataron de justificar con argumentos de cierto peso la construcción del muro, y los argumentos que daban era que el muro servía para impedir o para dificultar las actividades de espionaje, las actividades terroristas cometidas por individuos terroristas occidentales de la CIA en Alemania Oriental, y también para impedir la fuga de cerebros, la fuga de cuadros de científicos formados allí que escapaban a Occidente, y también para impedir el tráfico de alimentos y de recursos, que en una Alemania que tenía planificación económica y donde los productos resultaban más baratos, de esa manera se aprovechaba entonces para llevarlos a la Alemania occidental, donde eran más caros porque las relaciones eran relaciones de mercado. Esos fueron los argumentos fundamentales de los alemanes orientales. Pero lo cierto es que el muro fue un centro de enfrentamientos, de persecuciones, de actos de espionaje, de disparos y de asesinatos sobre gente que trataba de huir, porque realmente no hay ningún muro bueno, no hay ningún muro bueno, y el muro contribuyó a hacer de la Alemania Oriental un país, una expresión del mejor modelo de un país sórdido, donde había que construir muros para impedir que la gente se escapara buscando la libertad. Lo cierto es que ya para los años 80 la situación de Alemania Oriental se había hecho bastante conflictiva, y los intentos de romper el muro se estaban desarrollando, sobre todo en la segunda mitad de esa década. Los alemanes del lado occidental de Berlín se subían al muro, ya no había disparos ni nada parecido, se subían al muro, pegaban afiches, consignas, gritaban contra el muro y usaban incluso cinceles y martillos para tratar de arrancarle pedazos al muro. Y yo recuerdo bien la payasada de un viejo que se montó allí, un viejo como de 80 años que se montó al muro con un cincel y un martillo, empezó a darle martillazos al muro y se cayó. Pero en lugar de caerse del lado occidental, se cayó del lado de Alemania Oriental, y entonces los soldados alemanes tuvieron que cogerlo cargado y ponerlo otra vez sobre el muro para que cayera del otro lado. En 1989 se produce finalmente la caída del muro, y eso unos pocos meses después, en 1991, se produce ya el derrumbe de la Unión Soviética. Es decir, el muro de Berlín y la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética, constituyen la mejor expresión del triunfo del capitalismo neoliberal de las corporaciones, y se asocia todo esto con el triunfo de la ideología neoliberal, el fin de la historia, no hay esperanza de ningún cambio, lo único que queda es tratar de vivir en el capitalismo. Y aparecerán entonces los defensores del fin de la historia, como el tal Fukuyama, y sobre todo los plumíferos esos tarifados que vienen generalmente de la izquierda y que traicionan a la izquierda, que terminaban escribiendo obras sobre lo mismo, entre ellos uno que escribió un libro llamado La Revolución que nadie soñó, comparando el 1989 nada más y nada menos que con la Revolución Francesa de 1789. Esos países orientales sujetos a la órbita soviética eran llamados por todo el mundo los países satélites de la Unión Soviética. Dejaron de ser países satélites de la Unión Soviética y se convirtieron en países satélites de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Solo que ahora nadie los llama países satélites, ahora son países libres, es decir, que cambiaron sus ventajas sociales por una libertad que ha resultado de papel para la mayoría de ellos, que se han convertido en la Europa pobre, en la Europa miserable, en la Europa de la que salen mafias que son reprimidas, de la que salen pobres que son devueltos a sus propios países, como está pasando ahorita con los gitanos, y que sirven para que tanto los Estados Unidos como Europa Oriental los llenen de bases militares y los utilicen como carne de cañón en sus experiencias coloniales. Recientemente vimos una información donde aparecían unos polacos torturando y masacrando afganos en Afganistán. O sea, están en la onda de lo bueno. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que los muros
que se supone que debían desaparecer, como este muro de la vergüenza, porque ahora venía el reino de la libertad, los muros no han desaparecido. Y ahora nos encontramos con un planeta que está lleno de muros por todas partes. La diferencia es que estos son muros buenos. Aquel era el muro de la vergüenza, estos muros no se llaman muros de la vergüenza, estos son los muros que hacen los Estados Unidos, que hace Europa, que hace Israel, y esos muros son considerados como algo totalmente aceptable. De tal manera que tenemos entonces una serie de muros construidos por todas partes que los vemos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos han construido un muro en la frontera mexicana que debe ser 1000 o 2000 veces más grande que el muro de Berlín, y en ese muro sirve de frontera en la cual se caza a los mexicanos como animales, se los dispara, se les asesina, y en los Estados Unidos se aprueban leyes racistas contra los mexicanos. Europa ha sido un poco más inteligente que los Estados Unidos y no ha construido exactamente un muro, pero hay muros más sutiles en Europa. En algunos casos son verdaderos muros. Por ejemplo, España ha construido un muro con Marruecos para impedir que las poblaciones africanas negras se dirijan hacia Europa. En otros casos hay campos de concentración como lo hay en Italia y como los hay en España, y se trata por lo demás de impedir que las pateras en las cuales poblaciones africanas huyen hacia Europa, la misma Europa que los saqueó durante siglos, no lleguen. Y se ha construido en la isla de Malta un campo de concentración descomunal, porque la isla de Malta es hoy la isla de la vergüenza, aunque nadie la llama así, donde todos los africanos son capturados, encerrados allí y, si es posible, devueltos a sus países. Y en el caso de Israel, Israel construye un muro, un verdadero muro, este sí es un muro de hierro como el que proponía Jabotinsky, para impedir el acceso a los palestinos, para seguirles robando sus tierras y para justificar la existencia de ese muro con cualquier crítica a amenazas terroristas, siendo que Israel es un Estado absolutamente terrorista y que practica el terrorismo de Estado. Ahora bien, es cierto que hay una diferencia entre estos muros. El muro de Berlín era fundamentalmente un muro para impedir que la gente saliera. Estos muros, los muros buenos, son para impedir que la gente entre. Aquel era un muro político, por razones políticas o ideológicas. Esto es un muro, o estos son muros sociales y económicos. La idea es que los pobres, que los negros no vayan hacia Europa o no vayan hacia los Estados Unidos, hacia la riqueza de esos países que los han saqueado, y entonces impedirles por cualquier mecanismo que entren. Y por eso entonces la prensa internacional se hace la loca o la cómplice con estos muros de la libertad, estos muros que no son muros de la vergüenza. En el caso de Israel es todavía peor, es un muro real, como el de los Estados Unidos con relación a México, y un muro para tratar de seguir aislando a los palestinos y seguirlos sacando de sus territorios, hasta que Israel termina apoderándose de todo el territorio de Palestina, como es el sueño del sionismo israelita. Entonces, este aniversario pues, de la caída del muro de Berlín, es bueno recordar lo que ha ocurrido después del fin de ese muro de la vergüenza, con estos muros mucho más vergonzosos que hoy tenemos por todas partes, pero que nadie califica como muros de la vergüenza, sino que o se los llama muros sin apellido o simplemente se hacen los locos los medios de comunicación cuando hablan de ellos.